Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos comunidad UTEL, ¿cómo están? Qué bueno que ya se están conectando. Empezamos con las tardes de clases magnas. Y bueno, pues recuerden, díganos si se escuchan bien, si ven bien la pantalla, todo, para que podamos aprender mucho en esta clase. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Adriana Orozco. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y pues muy contenta de estar acá y pues les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Perfecto, bueno, pues vamos a hablar de este tema, sí, interesante, que no solo es tendencia, tenemos que ver por qué es importante ver todo lo que está pasando, la violencia social, y por eso lo mostramos como que es un hecho multifactorial. Y qué mejor tú, Adriana, que eres psicóloga, que has estudiado, que ahorita nos vas a llenar la pantalla de todo este conocimiento, vamos a conocer muchas causas, ¿no? Sí, en efecto, pues bueno, vamos a estar revisando el fenómeno de la violencia como tal y pues a tratar de identificar algunos de los múltiples factores que están vinculados pues a este fenómeno y pues para ver también cuál es nuestro quehacer como ciudadanos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @clasesmagnashotel, en nuestro Twitter, @clases_magnas, y escríbanos al WhatsApp para conocer sus dudas, sus inquietudes acerca de la universidad. Adriana, te dejo para que nos expliques todo esto de la violencia social. Súper. Sí, muchísimas gracias. Ok, bueno, pues nuevamente me presento, mi nombre es Adriana Orozco, estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y también hice mi maestría en Psicología en la misma universidad. Y pues el día de hoy, como ya lo comentaba Alma, vamos a estar revisando algunos de los factores que se vinculan al proceso o al fenómeno de la violencia. Y pues bueno, en este momento me gustaría iniciar con esta pequeña frase de justamente un psicólogo, Marshall Rosenberg, que menciona que toda la violencia es el resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas. Esto pues es justamente son algunos de los factores propios de las personas violentas, ¿no? Que ejercen algún tipo de agresión y pues lo vamos a ir retomando un poco en esta pues presentación. Y pues para comenzar, la violencia como tal es un fenómeno que ha sido abordado desde distintas disciplinas. Una de las principales es desde la disciplina política, ¿no? Entendiendo esto pues desde la violencia como un hecho que tiene que ver con lo que hace el gobierno y lo que hace la gente, ¿no? El pueblo. Es una de las que más ha abordado la violencia y desde donde podemos entender un poco más como este fenómeno. Otra de las disciplinas es justamente la psicología, en la que pues en este momento nos vamos a concentrar un poco más y desde esta disciplina se da cuenta como de los factores particularmente de las personas, ¿no? O propios de las personas que son o que generan algún tipo de violencia. Y también, bueno, otra de las disciplinas es la antropología y la sociología, que igualmente dan como pautas y como identificación de estos factores sociales, culturales y ambientales que pueden afectar o que pueden verse involucradas en este fenómeno de la violencia. Incluso también la economía ha dado como cuenta de este fenómeno a través del impacto que esto genera, particularmente en la estabilidad económica de un país. Y bueno, es importante saber que cuando hablamos de violencia hay infinidad o muchos tipos de violencia que pueden estar determinados por distintos factores, ¿no? Y además no podemos hablar de la violencia, por ejemplo, familiar, la violencia de género, la violencia policíaca, por ejemplo, o la violencia como política o que tiene que ver con algún tipo de creencia. No podemos hablar de lo mismo pues consideran también que pues no podemos abordar desde la misma disciplina incluso el fenómeno. Entonces sí es importante que antes de comenzar a hablar de violencia pues identifiquemos cuáles son los tipos y de qué es de lo que vamos a hablar, ¿no? Y bueno, el fenómeno de la violencia, como les decía, es un fenómeno que ha sido parte de la humanidad desde hace muchísimo tiempo.
no había sido tan estudiado porque, bueno, ha sido un hecho que de cierta forma ha sido como muy normalizado, pero algunas de las aproximaciones, insisto, particularmente desde la política, pues nos podemos identificar que es una de las posturas que mejor ha definido cómo es que se da la violencia, ¿no? Y es la que más lo ha estudiado, porque justamente hay unas implicaciones sociales y económicas que pues influyen en la estabilidad de las sociedades. Entonces, pues una época clave han sido los siglos XVIII y XIX, es en donde ha habido una expansión de la reflexión de la violencia como tal, y esto particularmente se da porque, la sociedad como tal en esos periodos estuvo como muy enmarcada en una dinámica de guerras, ¿no? Entonces, justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando se empieza a dar como mucho esta reflexión acerca de cómo es que se da la violencia como tal, cómo es que está pues inmersa en los grupos, ¿no?, sociales, en los grupos de personas y demás, ¿no? Y a partir de eso, pues entonces también hablamos de sociedades organizadas, ¿no?, que pues se identifican justamente como los principales focos en donde se genera la violencia, ¿no? Estas sociedades organizadas en las que hay una dinámica o que se identifica una dinámica entre la guerra y la paz, y es justamente pues en estos siglos en donde más se da este tipo de situaciones, ¿no? Digo, y que es algo que hoy en día seguimos viviendo, ¿no?, como pues los conflictos en Medio Oriente, por ejemplo. Y bueno, también es importante que identifiquemos muy claramente en dónde estamos analizando este fenómeno de la violencia, porque no es lo mismo hacerlo en una sociedad agraria que en una sociedad industrial, ¿no? Las condiciones y pues la naturaleza de los conflictos son totalmente distintas, ¿no? Entonces sí es bien importante que identifiquemos desde dónde nos estamos aproximando al estudio del fenómeno. Y bueno, insisto, desde una dimensión política es de donde se han identificado o definido algunos conceptos sobre la violencia y pues que de alguna forma son una pauta para empezar nosotros a partir de ese punto, pues empezar como a seguir haciendo como análisis del fenómeno. Y uno de los conceptos o definiciones más utilizadas en ese sentido es que la violencia es el uso ilegítimo e ilegal de la fuerza. Esto igualmente, como les comentaba, está como muy enmarcado en un ambiente político en el que hablamos de una sociedad, en un grupo en el que pues existe de alguna forma otro grupo que va a mantener como ese orden. Y por otro lado, también es importante, bueno, voy a retomar como desde la dimensión social esta definición de un filósofo que ha estado trabajando como en ese sentido y que, bueno, ha planteado muchísimas teorías y posturas acerca de lo que es la violencia y cómo es que se ha desarrollado. Jean-Claude Chagny nos plantea que, pues bueno, entre otras cosas, la violencia, que puede ser medible, la violencia como tangible y de lo que podemos hablar, se va a definir como el uso material de la fuerza, la rudeza voluntariamente cometida en detrimento de alguien, ¿no? Y pues bueno, acá también nos habla, o él plantea, que justamente la violencia a la que podemos hablar es de la violencia física, de este ataque directo contra otras personas y pues que puede estar revestido, él mencionaba, de un carácter pues brutal, un carácter exterior y que también inflige de alguna forma dolor. Muy bien, entonces, pues bueno, también es importante que identificar o hablar de la violencia desde un punto social, que también ha sido bastante de debate, porque es ciertamente cuando hablamos desde lo social, la violencia se vuelve un fenómeno bastante complejo y en el que pues se ven involucrados muchísimos factores de distinta naturaleza. Entonces esto se va haciendo cada vez más complejo
Y cuando hablamos entonces de la violencia como tal, hablamos de un fenómeno multidimensional y factorial. Eso pues también vamos a empezar a identificar a la violencia como un comportamiento adquirido, que desde la psicología social así se plantea. Este comportamiento adquirido va a estar circunscrito en un tiempo y en un espacio, en el que entonces tenemos que considerar estas circunstancias sociales en las que se encuentra el individuo para nosotros poder entonces dar pauta de cómo es que se está generando este comportamiento, ¿no? Y pues obviamente los tenemos que tener como muy en cuenta para poder nosotros hablar de incluso de una solución, ¿no? O para poder pues explicarlo. Y bueno, ¿cómo es que entonces se aprende la violencia, ¿no? El mismo autor, ¿no? Jean-Claude Chainis, nos plantea que pues la violencia como tal se aprende en función de 3 aspectos. Él reconoce el aspecto psicológico, en el que se habla de una explosión de fuerza que va tomando un sentido pues hasta cierto punto criminal, ¿no? De las personas. Incluso llega a ser algo ya bastante irracional, ¿no? Identifica también un sentido o un aspecto más bien político, en el que define que este aspecto está definido por el uso de la fuerza para apoderarse del poder, y además en algunas ocasiones podemos ver que esto sirve para desviar justamente el poder hacia actos ilícitos. Y por otro lado plantea un aspecto moral, en el que este aspecto es definido como el atentado a los bienes y a la libertad de los otros, ¿no? Entonces, a partir de justamente estos 3 aspectos, es que nosotros podemos pues identificar cómo es que se va conformando un comportamiento violento o agresivo. Y pues, insisto, dado que es un fenómeno multifactorial, es importante que consideremos todo ello para pues poder hacer una explicación muchísimo más específica de ello, ¿no? Y pues, dado que lo que nos interesa en nuestra materia, particularmente en la psicología, pues me voy a concentrar ¿cómo se llama? En estos aspectos psicológicos, desde lo cognitivo-conductual. Y bueno, para ello voy a retomar algunas definiciones que encontramos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el tan conocido DSM-4. Hay versiones más recientes, sin embargo, pues bueno, me voy a concentrar en esta, es una de las más usuales. Y pues bueno, es importante que empecemos a abordar esto, porque vamos a hablar de la violencia desde un trastorno mental, como este factor que finalmente puede derivar en justamente un comportamiento violento, ¿no? Entonces, pues finalmente un trastorno mental o la violencia como tal la podemos considerar como un síndrome o un patrón comportamental, ¿vale? Y que justamente esto es como muy importante, porque a partir de esta identificación de estos patrones es que nosotros podemos identificar si existe una significación como tal, ¿no? Es decir, si estos comportamientos o estos patrones realmente son significativos, porque es muy probable que nosotros identifiquemos algunas características y que nada más con esa identificación es probable o podemos decir, ¿no?, si una persona es psicópata o no. Entonces sí es importante que, pues bueno, este manual como tal no es una receta de cocina, no hay que pues tomarlo de esa forma.
Y entonces sí es importante siempre tener en cuenta que existen muchísimas características, pero siempre y cuando sean significativas. Eso obviamente en un diagnóstico muchísimo más, en un diagnóstico especializado, se toman muchísimas cosas en cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, estos patrones empiezan a ser significativos cuando existe o cuando provocan una discapacidad o un malestar o incluso algunos comportamientos de riesgo que ponen en riesgo a la propia persona y a los otros, ¿no? Y bueno, insisto, ¿no? Siempre es importante considerar pues las características étnicas y culturales de las personas y en donde nos estamos nosotros desarrollando para entender pues la violencia y poder hacer un diagnóstico muchísimo más preciso. Ok, un trastorno, voy a hacer la definición del trastorno antisocial de la personalidad. Esto porque pues justamente la mayoría de los casos que hemos visto o que hemos analizado, a lo mejor de los que nos hemos enterado, por ejemplo, en las noticias y cosas por el estilo, particularmente en Estados Unidos, en México ha habido algunos casos que, pues bueno, justamente personas que pueden estar pues diagnosticadas con este trastorno es el trastorno antisocial de la personalidad o como pues yo creo que la mayoría estamos pues acostumbrados o más familiarizados es con el término de psicopatía o sociopatía. Y pues este trastorno es un patrón que se caracteriza particularmente por ser o por generar como conductas de desprecio hacia el otro, ¿no? Y pues también las personas que llegan a desarrollar este trastorno son personas que tienen, o más bien que no tienen como alguna consideración por el otro, ¿no? O sea, sus deseos, sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, pues finalmente generan o hacen como actos o comportamientos de violación contra los otros. Y pues particularmente este trastorno lo podemos identificar cuando consideramos que podría ser algún problema, se puede llegar a identificar a partir de la niñez y el inicio de la adolescencia, y pues este trastorno va a ir madurando junto con la persona, ¿no? Entonces ya en la edad adulta es cuando el trastorno ya está como, ahora sí ya es como de suma significancia, porque entonces ya se empiezan a generar justamente estas, pues, como comportamientos muchísimo más violentos, ¿no? Y, pues bueno, las principales características de esto es que, pues bueno, las personas que lo padecen son personas que tienden muchísimo a la manipulación y al engaño. Son personas que tienen mucho esa facilidad, pueden hacerlo y pueden obtener con ello lo que quieran, ¿no? O sea, particularmente se han detectado como casos en los que las personas utilizan este tipo de estrategias para obtener dinero en especial y algún intercambio sexual, ¿no? Por otro lado, pues, como les comentaba, ¿no? O sea, este patrón es un patrón repetitivo y persistente, por ello es importante, porque les digo, o sea, es muy probable que ahorita, bueno, más adelante vayamos identificando algunos, pues, elementos que seguramente podemos identificar como características incluso propias. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de un trastorno de este tipo, hablamos de conductas persistentes y que son persistentes durante mucho tiempo, ¿no? O sea, porque incluso pues puede haber conductas que a lo mejor como por seguridad propia en algunas, pues en algunas culturas o en algunas partes específicas de una región, ¿no? En un país, pues son conductas que a lo mejor son como muy cotidianas y que no están mal vistas, ¿no? Entonces también sí es importante
que consideremos ello, ¿no? Porque pues de repente, como les decía, o sea, este manual no es pues una receta de cocina, ¿no? No cualquiera puede hacer un diagnóstico tampoco. Y pues bueno, sí es importante que consideremos todo esto, ¿no? Y pues bueno, estas características en este manual se pueden como dividir o identificar en 4 categorías particularmente. Una es la de daño físico, que esto pues tiene que ver con particularmente con estas agresiones que se dan contra personas, ¿no? Y que son como muy tangibles, visuales y demás, ¿no? Tenemos también una categoría de destrucción o daños de propiedad, que esto también es pues usual en las personas que desarrollan este tipo de trastorno, ¿no? Son personas que de alguna u otra forma han generado daños en propiedad ajena, ¿no? Incluso de amigos, familiares, etcétera. O sea, no hay como un filtro para que ello suceda. También se llegan a involucrar en fraudes o robos. Y también identificamos otra categoría como la violación grave de normas, ¿no? En ese sentido, entonces, también podemos decir que las personas o las personas que tienen este trastorno antisocial de la personalidad son personas que tienen muchísimas dificultades para adaptarse legalmente, ¿no? O sea, el seguimiento de normas o el hecho de considerado, saber que hay una ley que finalmente debe normar nuestro comportamiento para que la sociedad y el grupo en el que vivimos funcione, para ellos es sumamente complicado. Entonces, regularmente se ven involucrados en problemas con la policía, ¿no? O sea, seguramente han sido encarcelados y pues sí, tienen como mucho esta problemática, ¿no? A nivel particularmente legal. Por otro lado, también son personas que pueden mentir y utilizar algunos alias, ¿no? Cambian sus nombres o incluso llegan a simular una enfermedad. Esto pues para generar esta empatía con el otro, ¿no? Y que el otro pues de alguna u otra forma le dé toda la confianza. Y una vez que sucede eso, una vez que las personas tienen toda la confianza con la persona, pues empiezan a derivarse justamente pues actos violentos, ¿no? Son personas también que son bastante impulsivas, ¿no? Son personas que desde, bueno, estos, como les decía, o sea, estos trastornos se van identificando desde muy pequeños. Ya en la edad adulta, pues bueno, vamos a encontrar que esta impulsividad, por ejemplo, se puede identificar con el cambio, por ejemplo, de residencia, ¿no? Son personas que no están como mucho tiempo en un lugar, ¿no? Son personas también que no pueden conservar o estar en un empleo, por ejemplo, ¿no? De manera constante, o que incluso pueden llegar a cambiar de amistades así súper rápido, ¿no? Entonces, eso también pueden ser algunas de las señales o características de este tipo de trastornos. Son personas que también tienden a ser sumamente irritables y muy agresivos y bastante volubles. Particularmente este tipo o las agresiones que se dan como de manera muy temperamental suceden particularmente con sus parejas, ¿no? Con sus cónyuges e incluso con, si tienen hijos, pues con sus hijos o pues incluso, o sea, no hay como un respeto, incluso pueden llegar a pues agredir a niños, ¿no? O sea, no hay como un filtro, como les comentaba, ¿no? También se caracterizan por ser personas sumamente imprudentes. Son personas que no tienen así como, no miden las consecuencias de sus actos, ¿no? O sea, son personas que, pues justamente además de ser impulsivas, pueden llevar a cabo pues comportamientos o actitudes que los ponen en riesgo a ellos mismos y pueden poner en riesgo a otros, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, muchos problemas en cuanto a el exceso de velocidad, por ejemplo, el uso de sustancias tóxicas, ¿no? Sustancias o drogas, y que, como les digo, o sea, y también, bueno, tienden a tener relaciones sexuales de riesgo, ¿no? Muchas conductas de riesgo en ese sentido.
Son también personas que tienden a ser sumamente irresponsables, ¿no? Eso lo vemos pues en las ausencias de los empleos, por ejemplo, ¿no? Son personas que tienen muchísimas deudas o que pues bueno, que bueno, si son padres, por ejemplo, no se hacen cargo de los hijos, ¿no? No hay una manutención, o incluso si tienen algunas otras personas a su cargo, pues también no hay pues una atención para con ellos, ¿no? También son personas que no muestran ningún tipo de remordimiento sobre sus conductas, ¿no? O sea, son personas que actúan y pues para ellos no hay pues no hay culpa, ¿no? O sea, no tienen ningún remordimiento, y menos si si causan algún daño como a terceros, para ellos eso pues no tiene como mucha importancia, ¿no? Y también suelen culpar a sus víctimas. Eso es algo bien, pues muy usual, ¿no? Ellos consideran que las personas que son víctimas, sus víctimas o víctimas de alguien más, son personas que se lo buscaron, son personas que no tienen capacidades para defenderse, o son personas que merecen ser víctimas, ¿no? O sea, las personas que son víctimas tienen la culpa, ¿no? O sea, por no tener capacidades y demás. Entonces, para ellos, por eso también, o sea, el remordimiento, pues para ellos no existe, ¿no? Porque prácticamente, pues ellos están actuando conforme a lo que debería ser, y pues no hay como mayor importancia en ese sentido, ¿no? Algunos síntomas y trastornos asociados también a este trastorno de la personalidad, podemos identificar que son personas que carecen totalmente de empatía, ¿no? O sea, no pueden establecer un vínculo con alguien más para poder a lo mejor poner atención en sus problemas, apoyarlos, ¿no? O sentirse mal por el otro. Eso pues no lo manifiestan, ¿no? Y cuando son victimarios, o bueno, están como con la víctima, tampoco existe esta forma de empatía, ¿no? O este vínculo, vaya. Son también personas que son bastante insensibles y muy cínicas. Son personas también que pueden ser bastante engreídos y arrogantes. Eso es algo que también es muy usual, identificarlo en personas con este tipo de trastornos. Son personas que para ellos el trabajo, cualquier tipo de trabajo, no está a su altura, ¿no? O sea, todas las actividades como cotidianas o que hacen las otras personas, para ellos eso no va, ¿no? Entonces, por eso también, pues justamente no permanecen como mucho tiempo en una a lo mejor como dinámica laboral. Y también, o sea, estar hablando con el otro, estar recibiendo como a lo mejor instrucciones de alguien más, para ellos es algo con lo que no pueden pues estar, ¿no? Son personas también que pues se pueden caracterizar por ser como muy tercas, fanfarronas, ¿no? Son autosuficientes, son personas que siempre son superiores, ¿no? Siempre van a estar pues arriba del otro, y pues tienden como a menospreciar justamente a los demás. También son personas que tienen una habilidad increíble para hablar. Son personas que envuelven, tienen un discurso bastante envolvente, son muy carismáticas, ¿no? A la hora de hablar, incluso llegan a utilizar como una jerga muy técnica, ¿no? O sea, tienden a utilizar palabras pues sí, muy técnicas para sorprender al otro, ¿no? O sea, y más cuando se dan cuenta que la otra persona no tiene idea del tema del que están hablando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una habilidad increíble de este tipo de personas, ¿no? Son, pues bueno, como ya lo comentaba también, son personas irresponsables en todo sentido, y aquí particularmente se resalta que son irresponsables en este aspecto como sexual, pueden llegar a ser incluso explotadores. Son personas que no son monógamas, no han establecido una relación como duradera con alguien, tienen múltiples parejas, ¿no? Y esto pues obviamente pone en riesgo tanto a ellos como a otras personas. Ok, y
tienen también problemas con esta cuestión como de empobrecerse, ¿no? Son personas que fácilmente empobrecen y que suelen vivir en las calles o en prisión por largos tiempos. También son personas que tienen una alta probabilidad de muerte prematura justamente por mantenerse siempre como en esta situación de riesgo. Llegan a presentar muchos síntomas de tensión, incapacidad para tolerar el aburrimiento y también tienen muchísimos trastornos de ansiedad particularmente y trastornos depresivos que incluso pueden ser derivados por el uso de sustancias o que incluso están a lo mejor como en un tratamiento que no está siendo controlado. Tienden también a somatizar muchísimo y tienen problemas mucho con el control de impulsos. Bueno, por otro lado, insistiendo en esta cuestión como de los factores asociados a la cultura o al entorno, podemos identificar que son personas que durante sus primeros años de vida han vivido en instituciones, ¿no? En distintas instituciones, hogares de acogimiento, o en México mucho se da que podemos identificar a personas que viven con los padres, con los abuelos, algún familiar, o que incluso son personas que durante su niñez estuvieron a cargo de hermanos menores, o bueno, mayores que finalmente eran menores de edad, ¿no? Hablamos entonces también de cambios frecuentes de cuidadores, familias numerosas, son personas también que tienen una alta asociación a grupos delincuentes, tanto en el entorno como a lo mejor dentro del mismo grupo de amigos, por ejemplo. También podemos identificar a lo mejor psicopatologías familiares como la esquizofrenia o padres biológicos, por ejemplo, con dependencia al alcohol. Esto también puede ser un factor de, pues que deriven este tipo de trastornos, ¿no? También podemos identificar que es un trastorno que es más frecuente en hombres que en mujeres y esto finalmente el trastorno va a ir variando con la edad, ¿no? Conforme las personas van desarrollando mayor fuerza, mayores capacidades cognitivas, ¿no? También identificamos que esas personas tienen a veces un coeficiente intelectual bastante alto, ¿no? Son bastante inteligentes, entonces, pues bueno, pueden ir derivando en este tipo de situaciones, ¿no? Son personas también que están o que tienen un bajo estatus económico, particularmente no es un hecho, pero se da más en los medios urbanos que en medios rurales, por ejemplo. Son personas que también sufrieron de alguna forma maltrato o abandono en su infancia. También podemos identificar que sus padres en algún momento durante, particularmente en la crianza, que es cuando más impacto tiene, el comportamiento de estos fue bastante inestable o muy variable, ¿no? O sea, también identificamos o se pueden identificar que existen muchas prácticas de educación incoherente y en la que podemos identificar mucha disciplina dura, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos identificar que son personas que tuvieron bastantes abusos físicos o sexuales y que de alguna forma también padecieron carencia de supervisión, ¿no? Entonces hay un desbordamiento completo desde la infancia. Y bueno, vamos a revisar algunos casos que, les digo, o sea, podemos identificar muchísimos factores que pueden desencadenar este tipo de cosas. Particularmente estos actos violentos, ¿no? En Estados Unidos particularmente nos hemos encontrado o hemos visto a lo mejor en noticias, que es donde pues más podemos observar este tipo de situaciones. En Estados Unidos particularmente podemos hablar de dos factores principales que podrían también como ser considerados parte de la cultura y que pueden ser un factor que va a desarrollar este tipo de conductas. La accesibilidad de armas es sumamente fácil, ¿no? No se necesitan muchos requisitos e incluso en algunos estados de Estados Unidos no necesitan o no hay una regulación para obtener un permiso. La falta de tratamiento de enfermos mentales es también en los sistemas de salud, aunque son pues bastante buenos, a veces son muy complicados para el acceso, son muy caros, entonces esto también puede ser uno de los factores que ha estado desarrollando o que puede estar involucrado en este tipo de conductas.
así como el terrorismo y los crímenes de odio. Y bueno, uno de los casos que pues pasó hace unos pocos días fue el 3 de agosto en El Paso, Texas. Patrick Crusius ingresó a una tienda departamental con un rifle, ¿no? O sea, mató a cerca de 22 personas. Y él así específicamente declaró que su objetivo era matar a tantos mexicanos como fuera posible. Está involucrado como en todo, pues en este discurso de la supremacía blanca, ¿no? Incluso es parte de un portal en el que se publican muchísimas cuestiones de esta, y pues todas sus publicaciones han sido totalmente denigrantes, ¿no? En cuanto particularmente a los latinos. Él sostiene que pues que Estados Unidos está teniendo un problema de invasión, entonces pues él menciona que algo se tenía que hacer, y entonces pues su mejor acto fue hacer este asesinato, ¿no? La mayoría de las personas que lo conocían manifiestan que es una persona bastante solitaria, que era muy callado, de pocos amigos, y pues, como les decía, ¿no? Se apoyaba como toda esta ideología de la supremacía blanca, y esto totalmente se ve en el contexto, no nada más de a lo mejor donde él estaba, ¿no? O sea, del país, en Estados Unidos, pues es el discurso del presidente, ¿no? O sea, la construcción del muro, el manejo de armas, etcétera. Otro de los casos también que fue pues como muy conocido fue el 11 de junio de 2016 en Florida. Fue pues un ataque perpetrado en un bar de Estados Unidos por Omar Sadique, y pues bueno, él manifestó que su ataque fue realmente como una protesta para que dejen de bombardear su país, ¿no? Sus padres son de Afganistán. Él, sin embargo, pues nació en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y pues bueno, él plantea justamente que se necesitaba hacer algo para llamar la atención sobre este problema de el bombardeo en Afganistán, ¿no? Su padre declaró que tenía problemas de manera muy particular con la comunidad homosexual, entonces pues bueno, realmente sus motivos no han sido como sumamente esclarecidos, y pues bueno, también nos damos cuenta por las declaraciones de sus dos exesposas que habían sufrido violencia de alguna forma, ¿no? Incluso tiene un hijo de 3 años y también fue violentado por esta misma persona, ¿no? Otro de los casos se presentó el 20 de julio de 2012 en Colorado. James Holmes perpetró igualmente un asesinato, un tiroteo dentro de una sala de cine. Esta persona, pues bueno, identificaron que sus motivos se relacionaban con el odio hacia los seres humanos. O sea, él sí específicamente declaraba un odio hacia ellos, ¿no? Tenía diarios y demás en donde había como escrito así de manera muy específica las formas en las que se podría deshacer de personas. Tenía pensamientos sumamente suicidas y también homicidas, y era como muy narcisista, como con esta necesidad de poder ser recordado, ¿no? Él, de alguna forma, también antes de cometer este tiroteo, se registró en un sitio para una búsqueda de sexo casual, en el que, pues bueno, buscaba justamente relaciones con hombres, mujeres, en grupos, etcétera, ¿no? Y en su perfil él anticipaba que de alguna forma iba a terminar en la cárcel, porque una de las preguntas que ponía en su perfil era: ¿vendrás a verme a la cárcel?, ¿no? Y pues bueno, como les comentaba, él envió un cuaderno detallado de las intenciones. Sin embargo, este cuaderno nunca llegó, había sido enviado a la universidad en la que él estudiaba, porque finalmente también era un licenciado, tenía una licenciatura en neurociencias, había entrado a un doctorado, lo dejó y después pues perpetró este tiroteo. Algunos de los abogados sostienen que este conocimiento que él tenía acerca de
pues bueno, de las neurociencias y todo, como el comportamiento humano, ellos mencionan que este conocimiento pues puede ser o pudo haber sido utilizado por este sujeto para que en la corte él pudiera alegar demencia, ¿no? O algún problema o trastorno psicológico. Pero bueno, eso sigue pues en la mesa, ¿no? También, bueno, las personas que eran como muy cercanas lo identificaban como una persona bastante agradable, introvertida, sumamente inteligente, tímido y bastante involucrado en la iglesia local. Era una persona también que no tenía muchos amigos y además residía en un barrio controlado por distintas bandas y particularmente, pues bueno, en donde él vivía había muchísima comunidad latina, ¿no? Otro de los también muy conocidos pues es el tiroteo que hubo en la secundaria Columbine el 20 de abril del 99. Esto pues bueno, ocasionado por Eric Harris y Dylan Cliburn, en donde pues bueno, identificaron que Eric estaba en un tratamiento de depresión, era una persona sumamente impulsiva y que guardaba muchísimo odio contra personas descuidadas, particularmente las que mentían, incluso a la música country, ¿no? Y la libertad de prensa, eso para él era algo sumamente despreciable. Por otro lado, Dylan era una persona muy depresiva, hablaba en sus diarios, particularmente de los deseos de matar gente y de suicidarse, y algo que pues permeó como mucho este caso es que eran dos personas, estos chicos pues eran violentados en la escuela, particularmente por sus pocas habilidades en los deportes, y también tuvieron problemas con la ley al tratar de hurtar herramienta de un auto. Y pues bueno, vamos a hablar un poco ahora de México, ya para ir cerrando nuestra sesión. Aquí nos damos cuenta que la mayoría de los actos violentos son perpetrados particularmente por esta relación entre las bandas delictivas que se relacionan particularmente con el tráfico de drogas y con el gobierno, ¿no? Y así como pues otras actividades ilícitas como el asesinato, el secuestro, la extorsión, ¿no? El tráfico y la venta de drogas, etcétera. Aunque también la violencia en México se observa muchísimo entre los mismos miembros de la familia o amigos, y una de las características también es que el maltrato siempre es un factor bien como muy usual antes del homicidio, ¿no? Esto particularmente lo vemos en casos de personas mayores o de niños, y pues también hay como el uso de alcohol y drogas. En nuestro país, pues bueno, las mujeres son las que tienen una mayor probabilidad de morir a manos de alguien de su familia en el hogar, y también en ese sentido pues es importante identificar cómo es la construcción social de la feminidad y la masculinidad al jugar pues un papel importante en esto, ¿no? Entonces en ese sentido pues algunos de los casos también pues más conocidos es el de Juana Barraza, conocida pues como la Mataviejitas. Esta persona pues bueno vivió con una madre alcohólica y que fue abusada sexualmente justamente por con el consentimiento de la madre. Esa mujer asesinó a mujeres de la tercera edad. Pues aquí se vincula justamente como esta necesidad de venganza como contra su madre. Esta persona se disfrazaba de enfermera y lograba ganarse la confianza de las personas para después pues poderlas asesinar. Otro de los casos que también fue como muy sonado en su momento fue el de Raúl Ociel, porque bueno, esta persona sí particularmente, sus motivos fueron el odio y la discriminación hacia personas homosexuales. Esta persona había sido parte del ejército durante 4 años, estudió también en medicina militar y pues bueno, finalmente pues decidió en 2005 involucrarse como en distintos lugares en donde personas de esta comunidad asistían, se involucraba con ellos y finalmente los asesinaba, ¿no? El perfil psiquiátrico reconoció algunos rasgos homoeróticos en los que estos probablemente causaban conflicto, porque de alguna forma él decía que no era homosexual, pero se identificaba
de alguna forma con ellos, ¿no? Y aunque declaró no ser homofóbico, mencionó que esta comunidad homosexual es un mal para la sociedad, ¿no? Carecía totalmente de empatía, cosificaba a las personas, ¿no? Esto pues se refleja en que jamás pudo pensar, por ejemplo, en la familia de las personas a las que estaba causando daño y el mismo sufrimiento que causó, ¿no? Era una persona que tenía problemas con las normas sociales bastante y su autoestima era sumamente alta. Otro caso que podemos identificar es el Comando Armado del 28 de octubre, presuntamente integrantes de la familia michoacana, en el que emboscaron a un convoy de policías en el Estado de México y los acribillaron debido a que no los dejaban trabajar. O sea, esto era ya una vinculación nuevamente como con estos grupos delictivos del narcotráfico y el Estado, ¿no? Y pues bueno, a modo de conclusión, insisto, la violencia es un fenómeno multifactorial y se debe considerar tanto el contexto cultural como social y el personal, ¿no? O sea, sí es importante saber que la violencia no es un hecho aislado, no es algo que sea causado por un solo factor, entonces sí es importante hacer un análisis y saber desde dónde lo estamos pues abordando, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la violencia familiar, la violencia de género o la violencia en masas, ¿no? Como pues todos estos tiroteos, por ejemplo. Y por último, también es un fenómeno que puede ser evitado y en el que todos nos podemos involucrar, siendo pues finalmente nosotros parte de un grupo social en el que es importante ver al otro. O sea, hay muchas veces en las que las personas se daban cuenta de algunos o como de estos factores de alerta, ¿no? Que mostraban los individuos, pero pues que a lo mejor por desinterés o porque pues bueno, no me importa y no me meto en la vida de los demás, no se consideraron al final, ¿no? Entonces sí es importante pues saber que todo esto es parte o se lleva a cabo dentro de un grupo en el que pues nosotros estamos inmersos, ¿no? Y es trabajo de todos. Sí es importante también pues apostar a que la educación es justamente la mejor arma que tenemos para pues tratar de terminar con estas dinámicas de violencia y pues generar de alguna forma un equilibrio en nuestros grupos sociales y que puedan funcionar de la mejor manera, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Es un tema sumamente amplio, entonces, pues bueno, si les interesa seguir pues aprendiendo, les recomiendo uno de los casos muchísimo más, que ha sido como también de mucho interés a lo largo de estos años, desde la década de los 70, es el caso de Ted Bundy, una persona que pues fue un asesino serial en Estados Unidos y que ha sido un caso sumamente interesante porque justo esta persona no encajaba para nada en el perfil, ¿no? De un psicópata y nadie creía que él pudiera ser, entonces, que él pudiera haber hecho ese tipo de cosas y por eso mismo es que se mantuvo muy alejado de, más bien le fue muy complicado a la policía capturarlo. Pero bueno, sigan aprendiendo. Muchísimas gracias por estar acá. Bonita tarde y pues bueno, por mi parte ha sido todo. Vamos a pasar a una sección de dudas y comentarios. Vamos a invitar a Alma que nos acompañe para leerlos. Así es, veo que nuestra comunidad estuvo muy participativa, gracias. Como tú decías, es un tema muy extenso, entonces vamos a responder algunas de las preguntas. Dice Imer García, me gustaría saber cómo se inicia o se detecta la esquizofrenia, ¿es en niños o solo en adultos? Hay algunos casos, hay un caso, si no me equivoco, de una niña de 3 años que fue diagnosticada con esquizofrenia. Es muy raro que la esquizofrenia se dé en edades tan tempranas, pero sí es posible que suceda,
¿no? Y bueno, es más común que sea detectado en adultos y eso, pues bueno, finalmente sí lo tiene que hacer un especialista. ¿Es difícil de diagnosticar? No es difícil, ¿no? Porque sí hay como también, como lo veíamos en este caso, también hay como muchos signos de alerta, muchos factores, particularmente comportamentales, de los que nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, los soliloquios, ¿no? Eso es algo que es bien común, o sea, que de repente vemos a las personas hablando. Les digo, o sea, finalmente es algo que a veces a lo mejor nosotros podemos llegar a hacerlo, ¿no? O sea, estar hablando como con nosotros mismos y demás, cuando probablemente puede ser un signo de alerta. Muy bien. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es el tratamiento para un trastorno de personalidad? Son muchísimos los factores que se involucran en ese sentido. Obviamente depende, porque hay, digamos, como niveles. Hay algunas personas que sí requieren un tratamiento médico en el que, pues bueno, tienen que estar con fármacos. Hay personas que a lo mejor con una serie de terapia o de un seguimiento cognitivo-conductual pueden lograr vivir con ello, pero pues bueno, sí es como bien distinto, depende como mucho del diagnóstico que se haga. Ok, bueno, sí, son sin duda con especialistas, no hay que quedarse con un solo diagnóstico, Sí, hay exacto, que estar investigando. Totalmente. Muy bien, también nos dice Miguel Escamilla, ¿cómo podemos diferenciar entre una persona que se enoja y explota a un psicópata? Claro, porque por supuesto que hay muchas personas que se enojan y lo hacen, por ejemplo, manejando y te tocan el claxon y todo eso, o sea, ¿cómo se diferencia? Exacto, eso es justamente lo que insisto, ¿no? O sea, hay cosas que pueden ser como bien cotidianas, ¿no? O sea, sí, el enojarnos, explotar de vez en cuando, ¿no? O sea, es pues muy de nosotros los humanos, la violencia es finalmente un fenómeno muy, muy del ser humano y pues más que, o bueno, para como identificarlo, yo creo que sí algo sumamente importante es este patrón de repetición y además que son a veces pues de un momento a otro, o sea, no hay como algo que digas, bueno, se está viendo que va a empezar a enojarse, no, o sea, son cosas que pasan así de un momento a otro y que, o sea, puede llegar a ser un evento sumamente, sumamente conflictivo, que puede derivar en algo muchísimo más grande, ¿no? O sea, porque puede ser así, a lo mejor un enojo casual, pero ya, o sea, cuando... Pero si es repetitivo. Sí, todo. O sea, si es repetitivo, o sea, si es algo bien, bien constante, pues sí es como un signo de alerta. Es una señal de alerta. Claro. Sí. Otro dice cómo prevenir y mejorar estos casos, precisamente. Una de las cuestiones de las que se está trabajando particularmente en Estados Unidos es la regulación del acceso a las armas. En México no tenemos una ley que pueda como regular esta fácil adquisición. En Estados Unidos incluso hay algunas en las que pues basta con decir, tengo un problema con mi vecino y pues es por autodefensa, necesito un arma y se las dan. O sea, eso es uno de las formas que se ha estado atacando esta cuestión y el tratamiento o la accesibilidad a los tratamientos psiquiátricos o psicológicos también es algo que en Estados Unidos particularmente se ha estado trabajando para pues tratar de evitar o que haya menos incidencias de estas personas que se puedan controlar justamente. Claro, también, bueno, es que justo Laura Olivia en su participación, que en esta pregunta de cómo prevenirnos, es empatía, educación, ¿no? Raciocinio. María Mejía dice, esto es muy preocupante y pienso que es debido a la falta de atención de los padres desde la educación en la casa. Sí, exacto. Esto es algo, particularmente este trastorno, sí, tiene lo podemos identificar desde edades muy tempranas, desde edades sumamente tempranas. Es raro que te encuentres con un trastorno de estos en la edad adulta. Digo, sí se identifica, o es cuando se identifica, pero así las señales de alerta y los factores que determinan este tipo de comportamiento es desde la infancia, porque justo es yo creo como particularmente ese odio que se va generando en todo sentido, ¿no? En el entorno familiar, en el entorno en el que se vive, las circunstancias, y es como, pues finalmente que desde pequeños empezamos a formar algún criterio, ¿no? O esta empatía con el otro, y entonces si desde pequeños no se tiene, pues es bien difícil que puedan en lo posterior
hacerlo, ¿no? O sea, con el otro, formar esa empatía o involucrarse con el otro es muy difícil, porque están siempre como, pues como a la defensiva finalmente, ¿no? Porque es como aprendieron a vivir, entonces es algo que, pues sí, de alguna u otra forma somos como una olla de presión, entonces en algún momento explota y pues podemos encontrarnos con este tipo de situaciones. Claro, era lo que decías en estas características, ¿no? La falta de empatía, porque por supuesto no pueden compartir el dolor del otro, ¿no? Entonces, pues Totalmente. sí, como ustedes lo mencionan, como desde Clases Magnas lo decíamos, la educación es el elemento fundamental, principal, para ser empático con el otro, para enseñarle que el otro también siente. Tenemos una gran tarea, tanto los padres de familia como los que estamos inmersos en la educación, a ser conscientes en este tema y pues preocuparnos por el otro, ¿no? O sea, esta parte de la culpabilidad, de sentir. Sí. Hay ejemplos muy claros, por ejemplo, el caso de Columbine que lo mencionabas, que fue el primer caso que fue así masivo, ¿no? En Estados Unidos, la película Masacre en Columbine, el documental, está muy padre, véanlo. Aquí hacen a Michael Moore este análisis de por qué en la cultura norteamericana se piensa que los están atacando, ¿no? Y entonces analiza esta situación, está muy padre. Tenemos que hablar de Kevin también, ¿no? También. Esa película. Sí, claro. Ahí es desde la perspectiva de la madre, ¿no? O sea, cómo sí, educa ¿Cómo a es su que hijo. se educa? Sí, a veces hay, pues justamente en esa película, hay como esos comportamientos que a lo mejor como padres o como adultos pensamos que es algo que no va a afectar, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que también sí hay que ser como bien conscientes de nuestros actos, cómo es que, y pensar, tratar de reflexionar un poco en las implicaciones y las consecuencias, porque a veces sí, en efecto, o sea, podemos decir, ay, bueno, eso realmente no es trascendental, ¿no? Y sin embargo, es algo que se va acumulando con lo que se aprende a vivir y pues llega un punto en el que finalmente a lo mejor ya la resistencia dice basta, ¿no? Y entonces pues hay un desencadenamiento de este tipo de comportamientos. Claro, hay que sensibilizar, educar con amor, educar con Totalmente. empatía, ¿no? Escuchar cuáles son las inquietudes de nuestros alumnos, de sus hijos, ¿no? Siempre estar abiertos Sí. al diálogo. Totalmente de acuerdo. Bueno, maestra Gracias. Adriana, muchas gracias por venir con nosotros, por darnos esta clase. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos mañana en la clase de jueves, que es bienestar organizacional, cómo construir organizaciones felices. Entonces los veo aquí mañana jueves a las 5 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego.